No, muy buenas tardes. Mm, La idea de hoy, como decía la publicidad, es hablar de una transición en el uso comunicativo de la palabra todos hacia el uso de todas. Lo primero que diré al respecto es que, aunque claramente el título pareciera referirse a eso, no es un hacer desde una postura feminista, sino netamente lingüística, y ya veremos a partir de qué se sostiene este ejercicio. La idea es que esta es la primera de tres conferencias que se van a dar dentro de mm, la campaña previa a la iniciación del proceso investigativo de Psique y Lingua. Van a ser esta sobre ya el tema que se definió, la próxima será sobre la romantización de la pobreza y la última tocaría lo concerniente a la opinión y a la validez de la opinión, tanto interrogativa como afirmativa. Igual en algún momento creo que podría dar un par de adelantos con asuntos que se toquen en este primer encuentro. La dinámica es sencilla, pues si de pronto alguna persona logra conectarse para ver la transmisión, puede hacer preguntas y en un momento específico me detendré a resolverlas, si es posible, o al menos a comentarlas y mirar qué se puede construir desde ahí. Y por lo demás, estaré leyendo, la conferencia ya está escrita, entonces me detendré en unos puntos que considere sustanciales y avanzaré. Bien. El título es Todos y Todas, de la biología y el determinismo a la construcción personal, y empieza con un poema de Lawrence Ferlinghetti que se llama El mundo es un lugar hermoso. El mundo es un lugar hermoso para nacer, si no les molesta que la felicidad no siempre sea tan divertida, si no les molesta un toque de infierno de vez en cuando todo está bien, porque ni siquiera en el cielo cantan todo el tiempo. El mundo es un lugar hermoso para nacer, si no les molesta que algunos se estén muriendo todo el tiempo, o tal vez solo se mueren de hambre parte del tiempo, lo que no está ni la mitad de mal si a uno no le toca. El mundo es un lugar hermoso para nacer, si no les molestan mucho un par de esos muertos en los puestos más altos, una bomba o dos de vez en vez frente a sus caras dadas vuelta y otras impropiedades así por las que nuestra marca de sociedad ruega con sus hombres de distinción y sus hombres en extinción y sus curas y demás agentes y sus varias segregaciones, sus investigaciones del Congreso y demás constipaciones, las que nuestra carne tonta hereda. Sí, el mundo es el mejor lugar de todos para un montón de cosas como hacer chistes, hacer el amor, hacerse el triste, cantar canciones bajito y tener alguna inspiración y andar por ahí mirando todo, oliendo las flores y manoseando a las estatuas, pensar incluso y besar a la gente, y hacer bebés y usar calzones y saludar agitando el sombrero y bailar, ir a nadar a los ríos o de picnic en pleno verano y vivirla. En general, sí, pero después, justo cuando estás en eso, llega sonriente el sepulturero. Entonces, quise hacer esta lectura proemial del texto de Ferlinghetti, porque aunque trate de desprender este tipo de ejercicios de la lucha social y política, me resulta difícil, me resulta imposible. Y podría haber traído la cita más tradicional de que la tierra es el reino de los imbéciles, o la figura del idiota feliz, pero esto me pareció también interesante, porque más que el idiota o el imbécil, el que lleva bien y en plenitud la vida parece ser el indiferente o el negligente. Para Bourdieu, dice Furtado, la construcción de la identidad grupal es una forma de lucha por dar a conocer y hacer que se reconozcan las clasificaciones de la realidad propuestas por un grupo.
El mundo social es representación y existir socialmente consiste en ser percibido. Para el autor, el poder de las palabras procede de la objetivación y la oficialización que lleva a cabo la nominación pública, acto por el que el grupo ignorado, negado y rechazado se hace visible frente a los otros y frente a sí mismo, corroborando su existencia como grupo conocido y reconocido que aspira a la institucionalización. Al paso de grupo práctico a grupo instituido supone, para el autor, la construcción del principio de clasificación capaz de producir características distintivas del grupo. Para ello, una herramienta es el lenguaje, ya que todo lenguaje se hace oír por un grupo. Todo lenguaje que se hace oír por un grupo es un lenguaje autorizado que a su vez autoriza a lo que está designando cuando se expresa. En uno de los ensayos que he publicado anteriormente, y que más adelante también citaré, sobre la virtud de trabajar en vano, y muy especialmente en lo que de este se desprende para la conferencia sobre la perversión que se realizó el año pasado, hablo de cómo la institución cumple un papel diferenciador al mismo tiempo que incluye a los grupos que buscan esta transición. ¿Eso qué quiere decir? Un grupo, sea el que sea, y tenga la condición que tenga, sea de orden biológico, estético o ideológico, busca siempre generar unos parámetros, unas directrices o unos marcos. Esos marcos son la institucionalización. A través de eso, lo que nos dice también Elizabeth Rudinesco es que los grupos mmm, renuncian a una libertad de desarrollarse, renuncian a la posibilidad de transformarse de manera permanente y paulatina para lograr cierta firmeza en su territorio virtual o en su territorio dialéctico. Listo. Voy a ver si de pronto hay algún comentario o alguna pregunta. Recuerden hacer preguntas o comentarios. Voy a continuar. Ya aquí entro como en un momento más interno, dejo un poquito de lado el discurso teórico. Desde que tengo uso de razón, en la escuela, en las reuniones familiares y encuentros con amistades, ha sido costumbre utilizar la expresión todos para designar a quienes estén presentes sin importar si son hombres o mujeres. Claro que hace 20 años la pugna por la aplicación de un lenguaje inclusivo no era tan fuerte como lo es desde hace aproximadamente 10, cuando tras una gran lesión de la maquinaria capitalista industrial se dio origen a una ola de la lucha por la equidad de género que hasta hoy se sostiene y llega cada vez más alto. A ver, ni las luchas de género, ni mucho menos las luchas feministas empezaron hace tan poco, ¿no? Pues las luchas feministas están en su furor desde mediados del siglo XX, pero también tiene sus orígenes por allá siglo XVII, XVIII. No obstante, esta fractura del sistema o modelo de vida capitalista industrial, que no quiero dejar solamente como capitalista, porque el capitalismo también es de vieja data, esto industrial es lo que viene dándose justamente, estos serían los primeros 100 años de el segundo boom de la industria. Y lo que esto implicó fue que, bueno, tras la crisis mundial que se vivió en el 2008, que es algo parecido a lo que estamos viviendo hoy día, se evidenciaron una gran cantidad de problemáticas causadas por la inequidad y por la exclusión, no solamente material, sino también virtual, es decir, discursiva, de ciertos sectores de la sociedad. Y eso ha llevado que en los últimos 10, 12 años haya unas olas fortísimas de distintos grupos y movimientos sociales. Listo, como para hacer la salvedad, no es que esté diciendo en ningún momento que esas luchas son tan jóvenes, sería bastante descuidado. Una de las confrontaciones más reiteradas es la forma correcta de dirigirse a un grupo diverso de sujetos en cualquier escenario, como por ejemplo un auditorio. Al principio se solicitó que se dijese siempre todos y todas, y posteriormente se impulsó el TODE. Y para la escritura se agregaron dos posibilidades. Inicialmente fue cambiar
la terminación a u o por el arroba, que incluía masculino o femenino, pero claro, como ya se han visibilizado otras formas, entonces dentro de la escritura se propone el uso de la X en vez de la terminación masculina o femenina. Bien, cada una de estas modificaciones cuenta con una serie de argumentos que se consideran válidos o no según la perspectiva de cada quien. Como bien expresa Furtado, estas luchas, cuyos frentes son dirigidos por distintos grupos, buscan hacerse un lugar en la sociedad en concordancia con las designaciones lingüísticas y por tanto comunicativas que consideran más adecuadas desde su propia construcción colectiva e individual. En otras palabras, buscan arrogarse el derecho de elaborar sus propios marcos de referencia en lugar de dejar esa tarea a otras subjetividades que no comparten experiencias vitales esenciales con las suyas. Esto es uno de los puntos que en esta última ola de los movimientos sociales, tanto afro como de mujeres o indígenas, se han venido marcando más, y es el debate con respecto a la inclusión de personas que estén por fuera de los elementos condicionales, como bien podría decir ahora. Pueden ser de orden netamente ideológico, estético, pero sobre todo pesan muchísimo los que son de orden biológico, porque claro, podríamos decir que nosotros comprendemos, asimilamos desde el pensar la experiencia vital de unas personas con unos cuerpos específicos. Pero lo cierto es que jamás tendremos la misma información de la manera precisa en que la tienen estas personas. Entonces, por ejemplo, el año pasado, dentro del trabajo que realizábamos con personas en situación de calle y habitantes de calle, creamos en el equipo un marco teórico que tenía dos principios. Uno era el principio de incertidumbre y el otro era el de progreso dialéctico, mmm, con tendencia a lo absoluto, que es lo que propone básicamente Hegel. Y esto lo que nos permitía era lo siguiente: las personas en situación de calle, los habitantes de calle, iban a empezar, o esperemos pues que el proceso continúe, pueden empezar a generar unos elementos referenciales autónomos o autóctonos. ¿Esto por qué? Porque lo que muestra la evidencia es que ningún grupo ha podido lograr un estatus de equidad o de convivencia sana dentro del entramado social general hasta que se emancipe. Ya más adelante hablaré un poco de esta propuesta marxista de la alienación como único camino hacia la emancipación, pero aquí puedo adelantar un poco, y es que, claro, para poder emanciparse como grupo con unas características específicas, tienen que alienarse en una construcción particular, incluso si se quiere idealista o romántica, de sí mismo. ¿Dónde podemos ver ejemplos de esto? Lo podemos ver en lo que ha pasado cuando a las negritudes se les permite definirse y hacer un aporte cultural, cuando a las mujeres, cuando a las personas con otras orientaciones o disposiciones también se hacen unos lugares en la sociedad. No solamente se hace en un lugar más sano, sino que además todas las demás podemos empezar a disfrutar de los beneficios de estas personas. Creo que mmm, todas hemos podido experimentar lo que implica, por ejemplo, que ya las personas indígenas o negras no tengan que realizar sus festejos o expresar sus usos culturales en aislamiento o incluso ser castigadas por ello, y cómo nosotros también nos podemos alimentar de esas manifestaciones. Bueno, ahora bien, toda esta beligerancia dialéctica está abocada principalmente a instancias políticas, y para ello se vale de argumentos de toda índole. Lo que presentaré a continuación no pretende tener implicaciones de este orden, ni mucho menos ser una especie de manual sobre uso políticamente correcto del lenguaje. En lo particular, considero libertaria cualquier destrucción que se haga del lenguaje, en tanto que este no es otra cosa que el capricho de unos cuantos que han tenido el poder suficiente para imponer sus condiciones. La única forma de reivindicar al lenguaje, en su calidad de herramienta para la aprehensión y expresión de la vida, es con la erradicación de sus estructuras. En este punto de reivindicar
al lenguaje como una herramienta, me, me baso en un texto de George Berkeley, que son los tres diálogos entre Glass y Philonous, que pues tal vez quienes hayan escuchado otros espacios de diálogo o leído otros textos que yo haya escrito, sabrán que es uno de los autores de cabecera en mi discurso, y entonces la propuesta que tiene Berkeley del término herramienta es sencillamente algo que nos permite ampliar nuestra capacidad o que nos permite abrirnos a más posibilidades. Entonces, nosotros sin el lenguaje, o al menos en un estadio primitivo del lenguaje, tenemos unas formas de asimilar y de expresar el mundo, de expresar la realidad. Y a medida que el lenguaje se manifiesta, se desarrolla, evoluciona, se diversifica, también se manifiestan, se amplían y diversifican las maneras de aprender y expresar la realidad. Bueno, de esto que si bien apruebo las demandas lingüísticas de los diversos grupos, no puedo en la misma medida asumir ninguna de sus propuestas, en tanto que sería pasar de una jaula a la otra. Concierne pues a esta conferencia el mostrar una parte de mi proceso personal con respecto al uso del lenguaje y las reflexiones que me han llevado a considerar el uso de un lenguaje feminizado en cuanto a su referenciación de la otra edad como un necesario tránsito del determinismo biológico a la construcción personal. Bueno, vale, entonces, bueno, esto que acabo de mencionar era todo una parte introductorio y ya aquí sí vamos a entrar en materia. Son tres momentos breves. Creo que de hecho lo más grueso era la introducción. No sé por qué a veces la introducción me parece lo más importante y ya lo demás como que se sostiene un poquito a partir de ello. Primer subtítulo o primer momento de la conferencia es la biología como argumento en el lenguaje. Desde el momento en que iniciaron las discusiones al respecto, quienes se oponen al cambio, que más que cambio es adhesión, de la locución todas, antes o después del todos, es que el todos recoge al ser humano, a todos los integrantes de la especie humana. La idea es en sí misma indiscutible. Por más variaciones que tengamos dentro de cada grupo y a nivel personal, no hay modificación psicológica o fisiológica que logre sacarnos de esa condición biológica. Sin embargo, el problema radica en la misma argumentación de la idea, es decir, cuando, cuando hacemos uso del lenguaje para definir algo, estamos reconociendo que eso a lo que estamos nombrando no se basta a sí mismo para ser aprendido o expresado de una manera, y por tanto construimos esa manera. Entonces, ¿por qué digo que hablar de un argumento biológico o de un determinismo biológico es algo que se cae, que cuando entra en el campo del lenguaje se derriba a sí mismo? Sencillamente porque si la biología como variable determinante para referir a todas las personas dentro de un escenario bastara, pues ni siquiera el lenguaje hubiéramos tenido la necesidad de eh, emplear nada, ¿verdad? Sería algo que con su propia manifestación, sin ninguna construcción particular por parte de nadie, habría logrado ser suficiente. Entonces de ahí como que ese determinismo biológico aparece como algo bastante inocuo, bastante difícil de tomar como verdadero. En el momento en que se aceptó la convención comunicativa para el uso de todos, hubo un consenso, una construcción. Esta construcción, cuyo origen se encuentra en los vocablos totus del latín y teuta de las antiguas lenguas germánicas, hace referencia a la totalidad. En el caso de totus, de la lengua que conservamos mayor herencia, es necesario decir que la transición de la palabra hacia el todos no obedece a cuestiones políticas, sino a mero pragmatismo, sobre todo a un pragmatismo propio de un lenguaje conflictivo y párvulo cuyas modificaciones se han dado de acuerdo a los usos que cada pueblo le da a unos sonidos básicos en razón de sus necesidades cotidianas y las relaciones que establecen. El proceso de romanización que tuvo lugar entre los siglos I y II a diferentes ritmos e intensidades en la península ibérica, es decir, España, Portugal, Andorra y Gibraltar, como en la itálica,
da cuenta de lo compleja que ha sido la construcción de un lenguaje común a todas las personas. Incluso muchas de las lenguas que aún persisten en territorio europeo, como el vascuence, son evidencia de los resabios de las comunidades prerrománicas ante la imposición del latín como lengua universal. El proceso de romanización consistió en que en todo el continente europeo quiso instaurarse el latín como lengua universal, sobre pretexto de facilitar las cosas, pero también parecía ser una manera de desviar el declive del Imperio Romano o reivindicarlo después de los estragos que dejó el encuentro con los pueblos germanos. Bien, pero además el proceso de romanización no encontró únicamente resistencia en las personas nativas de los territorios, sino que se topó con la competencia de las influencias gálicas, que dieron origen a lenguas como el gallego, también muy popular, y arábicas, de lo cual habla Nicolás de Sandi en vascuence y etrusco. Es una de las lenguas que se dan dentro de las penínsulas itálica, gálica e ibérica, vienen a ser el etrusco. ¿Por qué? Porque recordemos que también una vez el imperio romano empieza a desfallecer y empieza todo este proceso de romanización, hay una gran serie de conflictos y es cuando aprovechan pues estos grupos del oriente para hacerse con gran parte del territorio europeo. En síntesis, si desde la biología existe algún argumento sostenible para el uso del lenguaje, es solo el del encuentro de diversos cuerpos en distintos territorios. Entonces vuelvo al mismo tema, como que no podemos decir que hay una palabra que pueda abarcar, o bueno, tal vez una que pueda, pero no la que deba, o que es la que tiene que ser usada para abarcar a un conjunto, ni siquiera desde su aspecto biológico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el desarrollo lingüístico de los términos no ha obedecido hasta hace muy poco, 200, 300 años, a normas establecidas, sino a simples usos cotidianos y necesidades y capacidades de los pueblos que tienen esos usos. Algo similar sucede en cada escenario. En el caso de Colombia, por ejemplo, existen más de 60 lenguas nativas que se conjugaron con el español durante la colonización y que dieron origen a la cantidad de formas que hoy encontramos en el territorio nacional. Asimismo, como sucede en toda América Latina y en zonas poco visibilizadas de Asia, resisten lenguas nativas puras que empiezan a restaurarse para exportar sus valores a la comunicación por fuera de sus territorios. Esto de restaurarse también otro de los autores recomendados y que es de mis autores de cabecera es el arquitecto Ernesto Moure. Él, en un libro llamado ¿Qué patrimonio? Habla de una noción distinta de restaurar. Cuando a la gente se le dice restaurar un objeto, restaurar un edificio, una estructura, una calle, normalmente a lo que punta es a que esta estructura se vea de la misma manera que se vio al momento de ser creada. Entonces buscan como que tenga los materiales originales, bueno, que se vea tal cual como cuando se inauguró. Entonces Moure dice, no, cuando hablamos de restaurar, es reinstaurar los valores de esta estructura o de este objeto, en este caso lo que hacen las comunidades colombianas y en otras partes de América Latina, Europa y Asia, es reinstaurar los valores de su lenguaje. ¿Y esto qué implica? Que en el escenario en que se utilicen o se manifiesten van a resultar pertinentes. Esto, por ejemplo, es algo que voy a profundizar mucho en la última conferencia sobre la opinión, a partir básicamente de esto, de autores como Ernesto Moure, y también con una diatriba entre Jürgen Klaus. Lo que dice Jürgen Klaus es que todo acto creativo puede considerarse arte en tanto que genere una modificación en el ambiente. Es más, si un acto no genera una modificación en el ambiente, no puede considerarse un acto creativo y por tanto no puede ser arte. Y a esto agrega Claire Bishop en un texto llamado, bueno, el texto de Jürgen Klaus es la expansión del arte y el de Claire Bishop se llama Infiernos Artificiales.
Y ahí pues es una historia del arte moderno y muestra cómo cada grupo, también a propósito de lo que se hablaba anteriormente, cada grupo va construyendo sus propios parámetros dentro de los cuales aplican sus propias reglas del juego. ¿Sí? Entonces se van construyendo eso que él nombra como, infiernos artificiales, ¿cierto? Entendiendo al artificio como algo que no es dado, sino que se va construyendo a partir del tiempo. Bien, y cuando ya está algo formalizado y entra en diálogo con otras colectividades y dentro de los sujetos del mismo grupo aparece esto que Ludwig Wittgenstein llamaría los juegos del lenguaje. Pero bueno, eso es de la última conferencia, es como adelantando un poco lo que va a suceder allá. Toda esa vertiente ideológica que romantiza con nostalgia las formas de vida de las comunidades indígenas y afro trae consigo expresiones y palabras que buscan reemplazar a otras de uso cotidiano. Una de las más populares desde hace bastante tiempo es la de Pachamama, cuya definición propone una relación distinta con la naturaleza. Otro buen ejemplo es el Ubuntu africano, que se ha convertido en el eslogan de muchas acciones sociales e incluso en la bandera de la libertad que enarbola Linux en la batalla informática. En Colombia, en el departamento de Bolívar, desde la comunidad de San Basilio de Palenque, bueno, durante la realización pues, de esta conferencia busqué como distintos grupos de esas lenguas nativas que hay en territorio nacional. Algunas han sido como las Wayuu, las Embera, han creado unos manuales y varias cosas, de eso ya hablaré un poquito, pero muy poquito más adelante. Pero me encontré con una muy interesante y quise traerla, que es la lengua palenquera. Y porque hay un grupo que se llama Convileza Mi, que ha hecho algo muy interesante y es que a través de la música urbana, muy afina al rap específicamente, ha logrado un sincretismo entre pues como lo moderno y la tradición. Entonces sus canciones hablan de los usos y costumbres de la comunidad palenquera, ¿cierto? En la lengua palenquera y lo combinan con el español y han estado pues en varias ciudades de este país y también por fuera del país en festivales, porque es una propuesta bien interesante a propósito de esto de la restauración. Entonces, buscando también más información con respecto a la lengua palenquera, di con una página que creo que al final voy a compartir el enlace, en la que es un traductor, así como el traductor de Google, pero en lengua palenquera. Van a ver que faltan un montón de cosas, o también puede ser que a nosotros nos sobran muchísimas cosas. Y como dato curioso, dentro de la lengua palenquera, para hablar de todas o todos, sencillamente se dice to, ¿no? Entonces ya vemos que también depende del desarrollo de cada lengua que se generen unos u otros conflictos. Bien, segundo momento, el determinismo en el lenguaje. Por otra parte, bajo argumentos como el que establece Sylviane Araux en su texto Instrumentos lingüísticos y políticas lingüísticas en la construcción del francés, muchas personas se mantienen al margen de los cambios sosteniendo que no es posible realizarlos, puesto que ya existen unos manuales que hablan del uso apropiado de la lengua. Manuales que, por cierto, son revisados continuamente y modificados, no solo con lineamientos de orden estrictamente académico, sino también, como ya hemos mencionado, por cuestiones de uso. A nivel internacional, para los hispanoparlantes, tenemos a la RAE, cuyas alteraciones son permanentes y no solo van en muchas direcciones, sino que además pueden correr hacia adelante o hacia atrás, siempre dependiendo de las convenciones sociales dadas. Con respecto a esto, cuesta comprender cómo se llegó a aprobar más fácilmente el uso de la palabra murciélago o la anulación y posterior reubicación de la tilde diacrítica, y aún así existe gran resistencia con respecto a la aprobación de palabras como todes, o incluso la necesidad del formalismo todos y todas, ¿cierto? Pero más allá de las fronteras de la RAE, existen en cada país diccionarios que muestran la apropiación de la lengua en el territorio y además manuales de uso. En el caso de Colombia contamos con el Instituto Caro y Cuervo, que tiene un riquísimo diccionario de colombianismos. Y aún más interesante, desde hace varios años, lo que mencionaba ahorita, se han venido recopilando materiales similares para distintas variaciones de la lengua, no solo en las comunidades nativas a nivel regional, sino a nivel regional
pues las variaciones llegan a ser impresionantes de una zona a la otra. De hecho, el Instituto Caro y Cuervo, junto con otras entidades, coordina un proceso que creo que se publica cada entre 7, 10 años, en el que se habla de cuál es el estado de la lengua en el país y en cada una de las regiones del país, que es bien interesante y que tiene que ver, obviamente, con cómo el español, e incluso en otras partes el portugués, ¿cierto? O el inglés y el francés, que dan origen a lenguas como el criolé, se conjugan de alguna manera con las lenguas nativas y dan origen a todas estas formas. Con todo, ¿de verdad tiene algún sostén decir que no se puede hacer cambios al idioma porque está escrito en algún manual? Un manual como el de la RAE, que desde 1780 ha tenido 23 ediciones y que en la era digital hace modificaciones circunstanciales que publica en su cuenta de Twitter, porque también eso es importante, ¿cierto? Es una institución que habla todo el tiempo de estructuras formales, de estructuras estables, pero todo el tiempo se está modificando y no solamente a través de la publicación de textos, sino que ya cuando un poco les viene en gana, publican en su sitio virtual o en Twitter que ha habido algún cambio y ya eso modifica y genera el debate que debe generar en la sociedad hispanoparlante. Este tipo de argumentos insostenibles solo pueden ser comprensibles bajo la lógica que se mencionaba en la cita introductoria, la de Furtado, es decir, una lucha de poderes. Esta batalla en particular apenas se viene gestando desde los años 80 con las luchas de género y con mayor fuerza a partir de 1995 con la cuarta conferencia de la ONU sobre la mujer, en la que se sentaron las bases para el desarrollo de políticas públicas de género. Vuelvo, insisto, obviamente estas luchas no se dan solamente en los 80, ni mucho menos a partir de 1995. Lo que sucede a partir de 1995 es que se empiezan a generar las primeras políticas públicas de marcado talante incluyente, sobre todo con este tema de género. Y por eso vemos, por ejemplo, en Colombia, pues esto se da ya como en el 98, empezamos a hablar de las cátedras de inclusión afro e indígena, ¿cierto? Luego en el 2002 se empieza a hablar más de temas de la infancia y de la mujer y bueno, de ahí para acá se ha venido dando una evolución que me parece interesante detenernos un poco ahí porque para muchas personas no parece significativo que en los últimos 20 años se hayan dado una serie de procesos políticos y sociales y cómo eso hoy posibilita que se mantenga el furor de esta última ola post-inclusión, ¿cierto? Si no hubiera sido por una serie de eventos que se gestaron, las luchas todavía estarían enmarcadas dentro de la misma dinámica muy sanguinolenta que tuvo en los 80s, 90s, incluso principios de esta década, y bueno, y que tuvo de ahí para atrás, y que consistía en que cada persona que pensase distinto habría de ser exterminada. A propósito, bueno, es normal que ante las convulsiones del cambio se presenten resistencias, pero negar que las hay es tan patético como cuando en una escuela la persona encargada del matoneo niega cualquier responsabilidad. Peor aún, cuando en casos de bullying, docentes y cuidadores afirman que las cosas son así y se les salen de las manos. Entonces, esto, como este pequeño ejemplo de la escuela y el matoneo, es lo que sucede con la RAE, ¿no? Y con las instituciones que abanderan la protección del lenguaje, que dicen como no es que las cosas son así, y pues nos importa un poquito un carajo lo que esto implique para el desarrollo social, ¿cierto? A propósito de la palabra bullying y demás extranjerismos, vuelvo a preguntar, ¿de verdad tiene algún sentido insistir en que no es posible hacer cambios o adhesiones? La verdad es que no sabría decir cuáles son los intereses que defienden quienes se resisten a los cambios. Hablar de una soberanía lingüística es absurdo en tanto que son demasiados los anexos y metamorfosis importadas, y contradictorio en tanto que se defiende una conquista de la libertad, pero se impide otra. ¿Acaso se teme que las clases de idiomas sean más complicadas de lo que ya son, con toda esa carreta de la gramática y la ortografía? ¿O será más bien que quienes estudian la lengua comprenden que ciertamente sin las trampas del lenguaje se destruiría un gran nicho de poder? Y no apunto aquí a las a ideas conspiranoicas como que los gobiernos buscan mantener controlada la lengua. No,
pero sí que quienes establecen las normas tienen un poder que difícilmente están en disposición de soltar. Por fortuna, cada vez más personas entienden que para publicar no hace falta salir en las revistas indexadas y que los medios de comunicación son muchos y están al alcance de todas. A propósito de este tema de publicar en revistas indexadas, pues ya es bien popular lo que dice al respecto John Kuhn, mmm, frente a las personas académicas, ¿cierto? Los académicos también comen, los académicos también tienen deseos, los académicos también son traicioneros. Entonces, ¿qué nos garantiza? Que todos estos lugares académicos, todas estas instituciones que se dicen dueñas del saber, la verdad y la ciencia, pues realmente no van detrás de los caprichos que tienen, ni siquiera digamos como institucionalidad, sino como las cabezas, como las personas que de manera particular dirigen este tipo de instituciones. Creo que no hay ningún comentario, ya casi terminamos. Bueno. Y finalmente, pues a lo que les invité, y es el todas y la feminización del lenguaje como una transición del determinismo a la construcción personal. Aquí lo que hago es arrancar este aparte con el párrafo introductorio del texto que les mencioné al principio, escribir a la virtud de trabajar en vano, y es esto. Escribir es un acto de liberación, de emancipación, o puede ser también la más sutil y profunda de las domesticaciones. Sin lugar a dudas, a través de nuestros discursos logramos saltar brechas y atar nudos, lo que da progresión y sostén a nuestras intenciones, tanto individuales como colectivas. Pero, ¿y si nos salimos de las estructuras gramaticales? Si no nos comprenden los semiólogos de la escuela francesa ni los profesores en los claustros académicos, ¿sigue teniendo algún valor nuestra palabra? Se habla siempre de los grandes conceptos, de las matrices, de los principios o de las entelequias. Se pretende con ello lo concreto, lo determinado, lo que garantiza el avance voluminoso de las estructuras que se ciernen cual paraguas al amparo del aguacero de nuestras faltas y sin saberes. Se discuten todos los tópicos y entramados fenoménicos, pero todas las discusiones se posan sobre los mismos criterios, y los que definen los criterios no se ocupan de los problemas que sus productos definen, y en medio estamos nosotras, incautas, presuntuosas, y sobre todo desdibujadas, silenciadas, complacidas tal vez porque todo está dicho. ¿Quiénes son los buenos, los malos, los héroes, los villanos, los vencedores y los vencidos? Todas las falacias que sostienen el velo que encubre la tragedia fundamental de nuestra existencia, que todo está condenado a perecer, y el hecho de que en esta condición marcesible yacen todas nuestras posibilidades. Tanto en el ensayo como en esta conferencia, el objetivo de este párrafo es el mismo, y es hacer un llamado a que toda esta defensa por las buenas formas, por sostener la estabilidad, por preservar aquello o esto otro, lo único que hace es quitarnos posibilidades, ¿cierto? Lo único que hace es pues, petrificarnos y quitarnos esa condición fluctuante que tenemos como seres humanos, ¿cierto? Y sobre todo en lo concerniente al uso del lenguaje. Este escenario político es un tópico ya en mis escritos, por lo cual no me detendré mucho en ello, sino que pasaré de facto al tema propuesto en el encabezado de este aparte. Gaspari resalta la connotación del lenguaje inclusivo como una voluntad de emancipación cuando ya no de mera inclusión dentro de un marco normativo e institucional del lenguaje que no hace más que enquistar al lenguaje en su propia insuficiencia. Un poco pues parecido a lo que menciono yo en mi ensayo, anexando de Gasparri, que cada vez que nosotros tratamos de decir que la manera correcta de referir algo o de nombrar algo es esta y que las demás son inválidas, lo que estamos haciendo es negar la validez de la otra, sí, pero también asumiendo que nuestra postura tiene la posibilidad de quedar invalidada en algún momento. Desde la praxis es así, aunque en términos ideológicos sabemos que no, sabemos que aunque una persona a través de la dialéctica aniquile un discurso, el suyo lo supone inmortal, lo que es bastante irrisorio, ¿cierto? Se supone que si yo veo que un discurso que ha durado, qué sé yo, 100 años, 200 años, puede morir,
partir de algo que yo propongo, es apenas lógico suponer que el mío también está amparado por el perecimiento. Por tal motivo, el desarrollo mismo del lenguaje es un continuo palimpsesto, o como lo llamaría Paul Preciado en su manifiesto contrasexual, un acto de piratería y contrabando lingüístico, basado en la premisa de Jacques Derrida: nada es por fuera del texto. Preciado apunta a la deconstrucción del lenguaje como mecanismo para lograr también la deconstrucción del sujeto, o por lo menos tomar conciencia de este fenómeno que es, según él, propio del ser humano. Tópico también tocadísimo es que la naturaleza humana, lo que propone Paul Preciado es que lo único que podría, si acaso, considerarse natural en el ser humano es que no hay nada que pueda considerarse natural en él. Cierto que todo es un tema de transformación, que todo es un tema de deconstrucción, lo cual nos retorna a la idea de las luchas lingüísticas como un ejercicio de emancipación. Ahora bien, pareciera que este proceso de emancipación demandase para su aplicación un previo proceso de alienación bajo la corriente de los cambios, porque una cosa es la emancipación de las minorías o de las mayorías, cuyo poder está dormido, a la emancipación de quienes detentan el poder, que claro, tienen también el derecho natural de ubicarse en una postura diferente. Entonces, aquí a lo que mencionaba al principio con respecto a Marx, y que bueno, se ha tocado en algunos momentos de la conferencia, para que se dé un proceso de emancipación es necesario que las personas se alienen, sobre todo cuando se trata de lo comunitario. ¿Por qué? Porque una persona que detenta poder puede tomar decisiones y ni siquiera tiene que implicarse en la decisión que toma, sino que implica pues los recursos y las posibilidades, que sean dinero u otras personas. Cuando una comunidad quiere cambiar cosas, cuando un grupo social quiere cambiar su realidad, entonces esa búsqueda de la emancipación implica que se aliene, que es básicamente un acto de fe sobre un discurso a través del cual considera que puede cambiar, a través del cual considera que puede emanciparse. ¿Cierto? Esa es la gran diferencia, que quien tiene poder utiliza los recursos, quien no tiene poder se dispone a sí mismo para el proceso de alienación y posterior emancipación. De lo anterior, que considere necesaria que tal emancipación sea estricta y profundamente individual, que cada persona haga una evaluación de sus modos lingüísticos y comunicativos, que reconozca los efectos de esto no solo en su interacción, sino sobre todo en su yo. Para quienes se interesan por el lenguaje, ha de ser una idea familiar la sensación que produce el cambiar de manera voluntaria sus discursos y narrativas, bien sea modificándolos, erradicando algunos de sus elementos o anexando otros. Es algo que tiene un coste de energía significativo, sobre todo cuando esos cambios se confrontan con las demandas de los interlocutores. Sencillo. Creo que para entender gran parte de la idea de esta conferencia, basta con pensar en lo siguiente. ¿Cuántas veces ustedes han querido empezar a utilizar una palabra de manera adecuada o dejar de utilizar ciertas palabras o expresarse de un modo u otro? Y claro, como se hace de manera consciente es más desgastante. Y luego, algo muy común es que esas expresiones van a encontrar confrontaciones con las personas con las que hablamos. Entonces, como, hey, pero ¿por qué estás hablando así? ¿O de dónde saliste con eso? O te van a preguntar por qué utilizas esas palabras y no otras, ¿cierto? O también la misma confrontación de que pueden ser oprobios o halagos, pero siempre que hacemos una modificación del lenguaje, va a haber por lo menos un escenario o por lo menos una persona con la que interlocutemos que va a hacer un llamado y va a ser mucho más desgastante ese proceso. En mi caso particular, he llegado casi por accidente a la necesidad de la feminización que he mencionado. Tal no pretende abarcar todo el lenguaje ni acaso alguna de sus esferas normativas más importantes. No, a esta intención le basta el cambio de la primera persona plural nosotros y el indicativo todos por nosotras y todas, con las respectivas modificaciones que demanda cada oración alterada, que de hecho ya es bastante. Claro, sería demasiado contradictorio decir que hey, vamos a decir todas y nosotras porque es que es lo correcto, porque es que es mejor, o vamos a crear un manual que lingüística y gramaticalmente demuestre que es más viable. No, porque lo que estaría haciendo ahí es limitar otras posibilidades y también limitar mi
campo de acción en el uso del lenguaje. Y que además, aunque parezca muy poco, aunque parezcan solamente dos palabras, lo que va a implicar es que dentro del discurso se va a feminizar cada idea, digamos, dentro de un escrito, cada párrafo, cada oración, y dentro de la oralidad lo mismo, ¿cierto? Cada parte, cada expresión se va a feminizar. Entonces, aunque son solamente dos palabras, hay una gran modificación en el lenguaje toda vez que se utilicen. Esto sencillamente porque si el argumento que tienen los modos masculinos es que todos somos seres humanos, el de la versión femenina es que todas nosotras somos personas. Y eso tampoco hay quien pueda discutirlo. Es decir, al principio dije, no hay quien pueda discutir que todos somos seres humanos, pero tampoco se puede discutir que todas somos personas, ¿verdad? De hecho, con todo el desarrollo del lenguaje y el entramado social, somos más personas que humanos. ¿Esto cómo se puede sostener de manera cuantitativa? Pues vaya, mire cuánto se gastaría un libro en el que hable de qué es el ser humano, ¿cierto? En términos biológicos, incluso en términos de la filosofía existencial, y todo lo que hay para la construcción personal, ¿cierto? Que básicamente es la filosofía, es el acervo literario de la filosofía moderna y contemporánea. De hecho, con todo bueno, ya, aquí, es decir, el ser humano no significa más que ser parte de una especie, y el mantenernos allí no solo nos da la absolutamente falsa presunción de ser igual a las demás especies, sino que además opera como colchón para todos los pretextos de la represión y resistencia a los cambios necesarios. Incluso la otra percepción del humano, no la biológica, sino la ontológica, eso de ser humano en mayúscula, que es en todo caso una construcción, se torna determinista en tanto que hay grandes convenciones con respecto a lo que es el humano o lo que es la humanidad, algo al parecer relacionado con cualidades de orden positivo y agradable para los propósitos de un grupo social. Parece que la humanidad se traduce en empatía, bondad, tolerancia, respeto y todas las otras palabras que aparecen en las rondas infantiles y en los cursos escolares de moralismo a los que llaman indebidamente de ética. Pero lo cierto es que cuando uno se traslada al humanismo existencial, se encuentra con otra cara de la humanidad: caos, incertidumbre, desesperanza, rabia o malestar. La humanidad también resulta ser, dentro de lo social, compañerismo, cooperación, resiliencia y sensibilidad, por no decir más. En resumen, la humanidad es tanto que la única forma de sintetizarla sería bajo la noción de posibilidad, de una posibilidad de orden material y no ideal ni dialéctica. Material en tanto que aún sin aceptación e incluso con señalamientos, persecución y violencia, dentro de la realidad se manifiestan materialmente otros aspectos de esa posibilidad. La categoría de persona también ha sido cuestionada por autores como Preciado y George Agamben, quienes han orientado su discurso más hacia la de sujeto, argumentando que el lenguaje nos sujeta tanto en la vía de sostenernos como de mantenernos atados. En su texto de Open Man and Animal, bueno, cuando doy la referencia, pues en el idioma que está es porque no la encontré en español. Entonces el texto traté de buscarlo mucho, no aparece en otro idioma, ni siquiera en italiano, no sé por qué. Entonces de Open Man and Animal, lo que habla Agamben es que la máquina antropológica de la humanidad ha creado al hombre fiera o al humano libre, pero para poder enmarcar a este hombre fiera, a este hombre libre, ha tenido también que crear al ser humano esclavo, al que es excluible, al que bien podría no ser humano, ¿cierto? Entonces también aquí es el llamado desde esta máquina antropológica a lo que hacemos cada vez que procuramos definir algo. Es decir, cada que nosotros decimos esto es, estamos diciendo lo otro no es. Tanto Kaylee Oliver como Javier Gasparri coinciden en que si bien este devenir social no se da con una intención política, sí tiene todo el potencial para entrar en ese campo, pues la política como manifestación de poderes sociales es siempre el vertedero de todas las voluntades. No obstante, habré de mantenerme de forma circunstancial sobre la noción de persona, en tanto que ésta me permite dejar de lado tanto al idealismo como a la intención de poder, pues la persona, personae, es siempre un hecho performático, la creación de unos canales que permiten a cada individualidad
llegar al público de manera interpretativa, representativa o presentativa, pero en todo caso elaborada de forma consciente y sin fines más allá de la situación, como ocurre en los casos en los que alguna postura, o más bien su autor o promotor, busca posicionarse por fuera de los límites de lo evidente o inmediato. Al respecto, nos dice Arcos, el texto de la muerte del autor, ese es el título de La muerte del autor, de Roland Barthes, es publicado por primera vez en 1968. En él, el autor pone en cuestión la noción de autoridad y para ello se refiere a la noción de tiranía del autor, la cual, según sus preceptos, hay que combatir. Tal tiranía, nos dice Barthes, termina obstaculizando la lectura como experiencia y condicionándola al punto de limitar a la comprensión de un texto a la vida del autor. Por ejemplo, el texto sobre Baudelaire de Jean-Paul Sartre nos muestra cómo para el filósofo es más importante hablar sobre la persona que en últimas puede explicar la obra y no hablar sobre la obra del poeta propiamente dicha. Lo que a grandes rasgos planteaba Roland Barthes era derrocar la tiranía sobre el uso de las palabras y las ideas que supone la propiedad intelectual, algo que se padece no solo en la academia, donde a cada pensamiento de expresión debe ser justificado, sino en cualquier marco cotidiano en el que las gentes se precien de ser adeptas del diálogo. Se va volviendo cada vez más común el tener que referenciar lo que se afirma con algún autor, o peor aún, alguien lo hace por nosotras. A esta tiranía se suma lo que llamaría Fernando Pessoa como nuevas tiranías, aquellas que no surgen de las ficciones sociales más importantes, sino que van tomando posición a partir de la manifestación de ciertos grupos y sectores sociales. Tiranías que, aún camufladas de otros modos de vida, no hacen más que replicar a otras, en otra escala y con otros colores, los mismos modus operandi de las tiranías tradicionales. Si Pessoa viviera hoy, seguramente hablaría de algo como posneotiranías, aquellas que cada quien crea para sí y busca aplicar en la medida de lo posible sobre otras personas al tiempo que secunda las tiranías que se le imponen. Es decir, con la posibilidad de decir cuanto queramos, corremos todas el riesgo de portar la máscara del tirano. Y es allí donde el aporte de Arcos se eh, toma mayor valor, en tanto que además de derrocar al autor, busca también destrenar al intérprete, quitándole de entrada la intención de arrogarse la autoría y no de ser, en términos bastante platónicos, apenas un canal para la manifestación de una idea más amplia que sí mismo y que su obra. ¿Esto qué quiere decir? Lo que pasa siempre que generamos una afiliación con una colectividad, con un grupo, es que nos apropiamos de los términos de ese grupo. Y entonces no solamente no somos un canal que comunica su mensaje, sino que en algún momento nos sentimos parte o sentimos que ese discurso realmente es parte de nosotras e incluso nos creemos dueñas de eso. Y la consecuencia es que vamos a movernos al margen de los movimientos que se den sobre ese discurso. Cuando lo atacan, nos atacan a nosotros. Y bueno, como que ya sabemos qué es lo que pasa ahí a nivel afectivo en la construcción de sociedad. Por último, quisiera reiterar que la intención de este texto no es posarse sobre las discusiones teóricas de orden sociopolítico que ya otras personas han llevado y llevan de manera mucho más responsable y concienzuda sobre el tema. Todo se resume a una invitación que no es ni siquiera cambiar el todos por todas y nosotros por nosotras, sino en liberarse de las cadenas del lenguaje que cada quien arrastra y atreverse a buscar sus propias formas que seguramente habrán de encajar con muchas otras. No hay que temer a quedarnos sin lazos para la comunicación y el encuentro con las otredades. Si acaso llegara un silencio sostenido, una imposibilidad dialógica, cosa que de facto es imposible, habremos de suponer que hemos salido de la jaula en la que el alpiste nos mantenía satisfechas. Tal vez, si dejamos de pretender ser dueñas y amas de nuestras ideas y discursos, dejemos de admirar y secundar a los tiranos con la esperanza de un día ocupar su espacio. Reitero finalmente que, aunque he hablado de feminización, la naturaleza de este texto no es feminista, aun cuando personalmente coincida con algunas de sus disposiciones. Sucede que estos modos del lenguaje, eso de todos y nosotros, me resultan insostenibles en el estado del desarrollo del mismo lenguaje y el de nuestra sociedad. Bueno, ya con eso termino. Me demoré un poco más de lo que tenía pensado. Ahí quedó la conferencia, la pueden compartir y nada, voy para tu conversatorio. Entonces, hasta luego.
Que estén muy bien. También pueden dejar por ahí sus comentarios y preguntas y pues trataré de responderlas en algún momento. Que estén muy bien.